Buenas noches. Hoy es 19 de febrero de 2026. En las últimas 2 semanas hemos visto lo que parece una partida de ajedrez geopolítico a cámara lenta en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Sí, una partida sin movimientos bruscos, pero con una presión constante. Exacto. Una presión que está redibujando el mapa del poder en la región. Hoy vamos a analizar las jugadas de apertura, las defensas y el papel de los grandes jugadores. Un análisis, hay que decirlo, que viene patrocinado por ProWave AI. Y generado por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y aquí es importante detenernos un momento. La herramienta que usamos, Stylo News, es la versión para el gran público de un software de inteligencia, Stylo IntelOps. Que normalmente lo usan gobiernos, militares, grandes corporaciones. Exacto. Y esto nos da una perspectiva muy particular, porque procesa información de más de 250 fuentes globales. En más de 20 idiomas. Justo, para detectar patrones que de otra forma pasarían desapercibidos. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esos patrones. El título de nuestro análisis de hoy es Guerras en la zona gris, la estrategia marítima expansiva de China. Empecemos por la jugada principal, la que define todo el tablero. Las fuentes no hablan de una guerra abierta, sino de algo mucho más sutil. Exacto. El término que usan todos los analistas es tácticas de zona gris. La mejor analogía es la de la rebana de salami. ¿Ah, sí? Es como si tu vecino moviera la valla de tu jardín 1 centímetro cada noche. Un día no lo notas, pero al cabo de un año ha ganado 1 metro de tu terreno. Si en una sola pelea. Esa es la lógica. Una presión constante y calculada para alterar el status quo de forma incremental sin provocar una respuesta militar directa. Se trata de normalizar lo que antes era inaceptable. Y tenemos ejemplos muy concretos de estos últimos días. El 31 de enero, el mando del Teatro Sur del EPL envió bombarderos H-6K a patrullar sobre Hwangyan-dao. Lo que en Filipinas conocen como el atolón de Scarborough. Eso es. Y no fue una acción aleatoria, fue una respuesta a unos ejercicios filipinos en esa misma zona. Un mensaje muy claro. Y si miramos hacia Taiwán, ese patrón es aún más insistente, casi una rutina diaria. Las incursiones en su zona de identificación de defensa aérea, la ADI, No, son constantes. El 15 de febrero, sin ir más lejos, se detectaron 11 aviones y 8 buques de guerra. Pero el dato clave, la clave de verdad, es que 9 de esos aviones cruzaron la llamada línea media del estrecho. Expliquemos por qué eso es tan importante. Porque no es una línea física, es un concepto, ¿verdad? Desde luego que no es física. Y cruzarla no es un detalle menor. Durante décadas fue una especie de línea roja no oficial. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros que mantenía la paz, sí. Cada vez que la cruzan, no solo están probando los tiempos de reacción de la defensa aérea de Taiwán, están borrando activamente una de esas normas no escritas que evitaba que la tensión se desbordara. Están, como decíamos, normalizando la agresión. Vale, un momento. Porque además de estos movimientos físicos, las fuentes señalan que se ha añadido una nueva pieza al tablero. Una mucho más tecnológica. Sí, El propio presidente Xi Jinping confirmó el despliegue de una fuerza ciberespacial del EPL en el arrecife Fiery Cross. y esto cambia las reglas del juego por completo, porque no hablamos de hackers atacando bancos. No. El objetivo principal de esta unidad es la inteligencia del campo de batalla y sobre todo las contramedidas contra drones. O sea, la capacidad de anular los ojos del adversario. Exacto. Están instalando en un pequeño arrecife la capacidad de ver todo lo que se mueve en cientos de kilómetros a la redonda y la capacidad de cegar al contrario. Es un salto cualitativo enorme en su capacidad de control. Con esta presión, la pregunta es obligada. ¿Cómo responden los otros jugadores? Filipinas está justo en el centro de la acción. Y su estrategia es fascinante. Parece que juegan a dos bandas. ¿A qué te refieres? Por un lado, están reforzando su alianza de siempre con Estados Unidos. A principios de febrero realizaron patrullas aéreas conjuntas. Con bombarderos estadounidenses. Sí, y más importante aún, el ejército de EU ha establecido una fuerza rotatoria en el país. Eso ya no es una visita, es una presencia más sostenida. Es el movimiento defensivo clásico. Pero, y aquí viene lo interesante, no se limitan a eso. No delegan su defensa. Para nada. Al mismo tiempo, están afirmando su propia soberanía. Han anunciado que van a construir una estación de vigilancia naval en los arrecifes de Tubataja. Es un movimiento para decir, nosotros también tenemos ojos y vigilamos nuestro territorio. Y aquí es donde la situación se vuelve compleja. Porque dentro del propio gobierno filipino hay una tensión palpable. Una división clara. No todos están de acuerdo. No.
El Ministerio de Asuntos Exteriores apuesta por la diplomacia, por la desescalada. Su argumento es que una confrontación directa no beneficia a nadie. Pero, ¿es sostenible esa división interna? ¿No se arriesgan a enviar señales contradictorias? Ese es exactamente el riesgo. Porque mientras los diplomáticos intentan calmar las aguas, la Guardia Costera y las agencias de defensa han adoptado una línea mucho más dura. La iniciativa de transparencia. Justo. Básicamente están publicando vídeos y pruebas de cada incidente, de cada maniobra agresiva. Están usando la información como un arma para ganar la batalla de la opinión pública nacional e internacional. Es una estrategia de transparencia forzada, muy interesante. Y eso nos lleva a Taiwán. Allí la presión ya no es sutil, es abrumadora. Sí. Las fuentes hablan de que las incursiones aéreas chinas se han multiplicado casi por 15 en los últimos 5 años. Es un dato tremendo. Y en ese contexto cualquier señal de los aliados se analiza con lupa, claro. Por eso, cuando un informe reciente señaló que la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos para 2026 omitía una mención directa a Taiwán, bueno, pues causó una enorme preocupación en Taipei. Lógicamente, la reacción del presidente Lai Ching-te nos hizo esperar. No. Lanzó una advertencia muy contundente. Dijo que si Taiwán es anexionado, Japón y Filipinas serían los siguientes. Y usó una analogía histórica muy potente, la brecha de Fulda asiática. Para quien no lo recuerde, la brecha de Fulda era el punto más vulnerable de la OTAN en Alemania durante la Guerra Fría, el punto por donde se esperaba la invasión soviética. Si caía Fulda, caía Europa. Exacto. Al usar esa comparación, lo que el presidente taiwanés está diciendo es, no somos una isla aislada, somos la ficha de dominó que si cae, derriba toda la seguridad de la región. Y mientras miran hacia afuera, también tienen sus propios desafíos internos. Las fuentes describen un intenso debate político sobre un presupuesto especial de defensa. Y ese debate es crucial, porque cualquier retraso no solo afecta a su preparación militar real, sino que envía una señal de indecisión a Pekín y a Washington. En este juego de percepciones, la unidad interna es fundamental. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué significa para la estrategia de Estados Unidos y sus aliados? Parece que hay una recalibración en marcha. Sin duda. La respuesta más visible ha sido en el Congreso de EUU. La Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda militar muy importante para Taiwán y otros socios. Es la respuesta financiera. Pero también hay una respuesta militar. Se ha instado a la Fuerza Aérea a acelerar y ampliar su flota de bombarderos furtivos B-21. Y este no es un avión cualquiera. Para nada. Acados de aviones prácticamente indetectables, diseñados para penetrar las defensas aéreas más sofisticadas del mundo. El mensaje es inequívoco. Estados Unidos apuesta por mantener la capacidad de golpear en cualquier lugar como elemento disuasorio último. Y en el plano diplomático también se mueven fichas. EU y Filipinas acaban de conmemorar 80 años de relaciones, reafirmando su tratado de defensa mutua. Sí, es un recordatorio de que esa alianza sigue siendo un pilar. Sin embargo, y este es un matiz importante que aparece en varias fuentes, su política exterior actual es percibida por algunos socios como transaccional. ¿Transaccional? ¿Eso qué significa en la práctica? Pues significa que la política parece centrarse más en intereses económicos concretos, como asegurar el acceso a minerales críticos, que en una base de valores compartidos. Lo que genera incertidumbre, claro. ¿El apoyo es sólido o depende de los intereses del momento? Esa es la pregunta del millón, la que se hacen muchos en la región. Y todo este complejo tablero tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: abril. La cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi. Exacto. El resultado de esa reunión, o la falta de él, podría cambiar por completo la dinámica. La región entera está, por así decirlo, conteniendo la respiración. Con todo este panorama, si tuviéramos que decirle a la audiencia en qué 3 puntos clave debe fijarse en las próximas semanas, ¿cuáles serían? El primero, sin duda, es la cumbre Trump-Xi en abril. Es el evento principal. Su resultado dictará el tono de las relaciones. El segundo, me imagino, nos lleva de vuelta al sudeste asiático. Correcto. Los avances en el código de conducta de la ASEAN ahora con Filipinas en la presidencia. Veremos si su doble estrategia consigue desbloquear unas negociaciones que llevan años estancadas. Y el tercero, supongo, nos devuelve a la brecha de Fulda asiática. Pues sí, las deliberaciones finales sobre ese presupuesto especial de defensa en Taiwán. La decisión que tome su Parlamento será la señal más clara de su determinación para la autodefensa. Y esa señal será leída con la misma atención en Pekín que en Washington. Desde luego. Para terminar, una reflexión final.
Hemos analizado el ajedrez militar, las grandes estrategias, pero un informe reciente de una publicación afiliada al propio EPL chino destacaba una vulnerabilidad interna muy específica. ¿Cuál? Su marina carece de la tecnología avanzada para recuperar aeronaves submarinas en aguas profundas. Un punto muy pertinente. En una era de confrontación de alta tecnología, el riesgo de perder un caza de última generación con toda su tecnología clasificada en el fondo del mar es una debilidad enorme. Es un recordatorio de que incluso las grandes potencias tienen grietas en su armadura. Totalmente. Brechas tecnológicas que pueden crear vulnerabilidades inesperadas. La superioridad no se mide solo en la cantidad de buques, sino en la capacidad de sostener operaciones complejas y mitigar riesgos. Para seguir la evolución de todos estos temas, les recordamos que este análisis se ha generado con Stilo News. Es una aplicación para móvil y ordenador que permite crear informes de inteligencia personalizados. Sí, utilizando cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X. Es una herramienta realmente potente. Se pueden suscribir y obtener noticias a la carta impulsadas por IA en www.stylonews.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos abiertos a sugerencias de temas para futuros análisis y no olviden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas.